contento con esta congregación que está bien alegre, animoso. Esto es algo bueno. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a seguir peleando la buena batalla de la fe. Porque verdaderamente, hermano, estamos pasando por tribulaciones, por pruebas. Estamos pasando por diferentes pruebas, hermano. Pero aún así, sabemos que hay un Dios que nos cuida. Y es por eso que nosotros podemos alabarle de esa manera, usando todo lo que es nuestro amor y nuestra sinceridad. Amén. Muy contento estamos, hermanos, como hermanos que han salido. Me puse a preocuparme un poquito porque esta mañana había menos hermanos y comencé a pensar, ¿será que todavía están buscando los ramos? Y será muchos hermanos no han llegado porque están buscando los ramos. Algo que se nos acostumbraron a eso, y muchos de nosotros tenemos eso todavía en la mente, y esa será la razón por la cual muchos de los hermanos no han llegado. ¿Ven? Porque, hermanos, acuérdense que hoy nosotros estamos finiquitando un segundo capítulo sobre falsas expectativas. Acuérdense, hermanos, que nosotros habíamos predicado, el último viernes que predicamos acerca de la falsa expectativa, y habíamos hablado de eso, y nos dimos de cuenta de que las falsas expectativas son expectativas que nosotros creamos acerca de algo que a la larga quedamos mal, porque nos damos de cuenta de que la expectativa que teníamos sobre ciertas cosas no funciona como nosotros queremos. ¿Alguien lo está entendiendo? Habíamos hablado de falsa expectativa, la mayoría de las personas, todos caen en una falsa expectativa. Inclusive buscamos una pareja y caemos en una falsa expectativa, creyendo que la pareja va a ser tal y cual como nosotros creemos que debe ser. No hemos entrado en la predicación todavía. Yo me acuerdo ver a mi madre poniendo la comida de mi padrastro en la mesa, siempre atento a él, y ella comía con lo que él dejaba. Ella ponía la porción que faltaba, cuando él, el hombre de la casa que traía el sustento, es el que ella le daba esa honra, y yo decía, no, yo quiero ser grande para recibir esto. Mi mamá llamaba a mi papá miel, en inglés es honey. Yo decía, ese es el rango más grande en dulzura, la palabra miel. Puede ser que la terminamos. Quiero que me atiendan a esto, porque esto tiene mucho que ver con la predicación. Tiene mucho que ver. Cuando hablamos de estas clases de testimonio, hermano, es porque nosotros queremos enseñarle a la congregación que dentro de la falsa expectativa pudiéramos estar llamando a Satanás a nuestra vida, porque de eso se trata la predicación hoy. Pudiéramos estar llamando a Satanás a vivir en nuestra vida por causa de una falsa expectativa. Y todos hemos tenido falsa expectativa
en diversas cosas en la vida. Como le dije, mi mamá llamaba a mi padrastro Miguel, Oni. Cada uno llama a su marido o a su amada como le da la gana. Pero ella lo llamaba Oni. Y todo eso hace que el que esté absorbiendo algo así diga, yo quiero ser grande para que me llamen Oni. Pero ya en la mente de mi esposa estaba el nombre que ella me iba a dar. Hermano, falsa expectativa. No es Oni. Ella tiene su nombre para la otra. No es Oni. Nosotros nos encanta la vida, nos enseña de que aunque nosotros tengamos falsa expectativa sobre muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, una expectativa que no es falsa es que el Señor nos ama. Amén. Esa expectativa no es falsa porque Él murió por el perdón de nuestros pecados. Vamos a empezar, hermanos, con esta lectura en el libro de Mateo. Tenemos dos lecturas, hermanos. Tenemos Mateo y tenemos Lucas 22 y Mateo 21. Vamos a leer Mateo 21 para sacar el folleto. Hoy en muchas iglesias se habla acerca del domingo de Ramos. ¿Y de dónde sale esto? Una profecía dicha por Zacarías en Zacarías 9:9. Pero nosotros vamos a leer Mateo 21. Mateo 21, del 1 al 7, vamos a estar leyendo, cuando lo encuentran, nos ponemos bien. Y luego vamos a buscar también Lucas 22. Mateo 21 habla acerca de la entrada triunfal. Y esa entrada triunfal tiene mucho que ver con lo que dijo Zacarías antes que sucediera lo que Mateo va a decir. Alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra leída. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a presentar tu palabra con denuedo. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Los que aman a Dios dicen amén, amén. Al igual manera, hermanos, vamos a tener nuestra Biblia marcada en el libro de Lucas 22. Porque aquí es donde viene la falsa expectativa. La falsa expectativa comenzó desde el momento en que los discípulos comenzaron a creer que verdaderamente Jesús era el que tenía que venir. Jesús el que tenía que venir es algo que todos los judíos esperaban desde el principio. Un libertador, alguien que liberara al pueblo que estaba en una cautividad diferente. En este tiempo era Roma el que tenía cautivo al pueblo de Israel. Al punto de que cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les decía a ellos, en el libro de Hechos, que cuando ellos le preguntaron cuándo iban a restaurar el reino. ¿Qué reino ellos estaban hablando? Acerca de cuando David tenía el control
que ningún pueblo podía gobernar ni batallar contra el pueblo de Israel. Así que siempre estuvo en la mente de todos los israelitas que el Señor iba a mandar a un Mesías, alguien que iba a liberar al pueblo de la cautividad. Y en esta vuelta ellos estaban en la cautividad de Roma. Roma es el que mandaba en todo el mundo. Y Roma tenía la virtud de que su forma de mandar hasta hoy sigue siendo igual: impuestos. Él ponía impuesto a las naciones, y de las naciones que él ponía impuesto, él gobernaba. Esta mañana pude entrar y escuchar la clase de escuela dominical que estaban hablando de este mismo tema. Estaban hablando de este tema y querían los hermanos saber el por qué Roma todavía tiene ese gobierno sobre las naciones. Porque escrito está que todavía es el imperio que está mandando sobre las naciones. El imperio romano es ahora llamado los católicos, el Vaticano. Ese es el imperio que todavía ha puesto leyes y ha puesto la manera en que las personas están sirviendo a Dios. ¿Qué sucede ahora, hermano? Ellos se dieron de cuenta de que no podían con el pueblo de Dios. Llegó el momento en que cuando Cristo muere y resucita, ya todos se dan de cuenta de que la esperanza, que no hay una falsa expectativa sobre lo que está escrito en la palabra. Así que lo que ellos comenzaron a hacer es manejar la palabra. Todas las personas que ellos azotaban para que el cristianismo perdiera fuerza, no se lograba. Crucificaban a las personas, mataron a los cristianos y así mismo surgían los cristianos. Hasta que llegó el momento que un general llamado Constantino dice: terminemos ya con esto de la matanza de los cristianos, porque se nos está haciendo esto en vano. Matamos cristianos, surge el cristiano. Así que de esa manera ellos dijeron: bueno, ahora lo que vamos a hacer es convertir a los cristianos al imperio romano. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque vamos a ir a la falsa expectativa. De esa manera, ellos han podido controlar aún el nacimiento de Cristo. Han logrado, con su cultura, controlar muchas cosas en nuestras vidas. Y ahora que nosotros estamos en el Evangelio, nos hemos despertado a muchas mentiras que se nos había ocultado en el catolicismo. Pero ¿qué sucede? Es que Roma quería seguir gobernando, seguir manipulando, y encontraron en Cristo poder seguir manipulando a la población, porque eso es lo que necesitaban, querían manipular, hasta que surge la división del catolicismo con el protestantismo, que es lo que cambia y hace que ahora nosotros conocemos la verdad que hace libre. Ok, vamos a regresar ahora a Lucas 22. Aquí nosotros vamos a ver que es muy delicado cuando se quiere manipular una situación, manipular a una persona,
Eso, como le dije, los romanos han logrado con el cristianismo, han logrado manipular. Pero en el libro de Lucas 22, aquí sí vamos a la segunda lectura, ¿no? Dice Lucas 22, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Ustedes se acuerdan, hermanos, que uno de los mandatos de Dios para el pueblo de Israel era celebrar la Pascua. La Pascua significa fiesta. Para el pueblo de Israel, la Pascua es el día que ellos fueron liberados de Egipto. Estaban en cautiverio con Egipto y Dios permitió que hubiera la Pascua. Y en la Pascua ellos se liberaron, comieron panes sin levadura, con hierbas amargas, y ellos pudieron haberse liberado. Eso iba a simbolizar lo que iba a suceder con nosotros y Jesucristo, cuando Jesucristo fuera el cordero inmolado, el cordero que iban a matar, no el cordero físico en la Pascua que ellos repartieron y pusieron en los linderos de la puerta. Ya no iba a ser ese cordero, sino el cordero real, Jesucristo. Amén. Así que se iba a acercar el tiempo de la Pascua, y esto es lo que sigo en ese versículo 2, dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró, escúchenme bien, y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas. ¿Cómo se logra que un espíritu inmundo entre en una persona? Aquí está el problema. Cuando nosotros queremos manipular la situación, cuando queremos hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Acuérdense de esto, hermano. Nosotros habíamos leído que Jesucristo mandó a buscar a un polluelo, y él entró, hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Eso hizo que todos los judíos dijeran: wow, Hosana que viene en el nombre del Señor. La profecía se cumplió. Sí, era él. Ese es el rey. Es el que venía a temblar. Los discípulos se sintieron alegres porque ellos vieron todos los diferentes milagros que él hacía al pueblo. Todos estaban conscientes de eso, los diferentes milagros. Pero el plan de Dios no era lo que tenía Judas en mente. El plan de Dios era de redención, era de morir para poder con la muerte pagar el precio del pecado. Pero Judas no lo vio así. Judas pensó que si yo presiono a Jesús a que Él tome espada, a que Él tome su corona, terminamos con Roma. Pero Roma no era el punto. No, Roma no es el punto, hermano. Era acabar con el pecado de raíz, para que todo aquel que aceptara el sacrificio pudiera ser salvo. Pero Judas dice: voy a presionarlo. Si lo presiono y lo entrego,
entonces Él va a demostrar realmente quién es. Una falla que muchas personas tenemos cuanto a lo que es la falsa expectativa. Siempre queremos que las cosas sucedan a la manera que nosotros creemos que debía de ser. Pero no hay un creer como lo que yo quiera, sino lo que está establecido en la palabra. Y lo que estaba establecido en la palabra es que la paga del pecado es muerte y la dádiva es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significaba eso? Alguien tenía que morir en la mente de Judas. No era que había que morir, ya él estaba aquí. Nada más tenía que poseer. Así que él presionó. ¿Y qué presionó haciendo? Vamos a ver qué presionó haciendo. Dice. Y entonces Satanás entró en Judas sobre el nombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Y ellos se alegraron y vinieron con darle dinero. Y él se comprometió y buscó una oportunidad para entregarlo a espalda en pueblo. Cuando hay una falsa expectativa en uno pudiera querer utilizar métodos que uno cree que está bien. Sin embargo, está fuera de orden. Este Judas Iscariote, él supo que Jesucristo realmente era el que tenía. Los discípulos lo supieron también. El pueblo comenzó a estar convencido de que este era el que tenía que venir. Al punto en que cuando Jesucristo hizo los milagros de los panes y los peces, las personas estaban creyendo. ¿Y qué Jesús tenía que hacer? Jesús se alejó porque no estaba llenando la expectativa que estaba escrito, sino que ya ellos estaban dispuestos a ponerlo como rey. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se alejó de ellos. Se alejó. Y el pueblo se dio de cuenta, este tiene que ser hombre. Un hombre que duplica los panes y da de comer a tantos, este es el hombre. Y bajo ese sistema, ellos dirían, no lo crucifiquen. Y eso alteraría el plan establecido por Dios. Porque ya había un plan atrasado. Nosotros no podemos cambiar un plan que ya está estipulado por Dios, un plan que fue perfeccionado en el cielo para que todo aquel que creyere, porque era necesario que nosotros podamos ser salvos por fe, por creer que la muerte en la cruz del Calvario es la redención de nosotros, porque nosotros somos los pecadores, no Jesús, pero la dádiva es Él. Así que nosotros vemos que Judas ahora, él sobrepasa su deber.
Vamos a leer un poquito más. Quiero leer un poquito más porque aquí nos menciona no quiero hablar de esto, no voy a hablar. Vamos a seguir parafraseando porque esto es para el domingo siguiente. La entrada triunfal permitió que el pueblo entendiera de que toda la profecía estaba llegando a su comunidad, en donde el profeta Zacarías, vamos a leerlo en Zacarías 9:9, ¿alguien me lo tiene? ¿No? Zacarías 9:9, que es una misma dúplica de lo que dice Mateo 21:1-7. Es lo mismo. Pero lo que quiero es que entendamos, hermano, que este profeta Zacarías, él había mencionado sobre esto. Zacarías 9:9, para que lo puedan apuntar y lo tengan anotado en su libro, hermano. Zacarías había profetizado esto, que iba a dar un consuelo al pueblo de Israel, de que Dios iba a mandar a un rey que gobernaría, pero un rey humilde. Y este proceso se logra ver en el libro de Mateo. Y Jesucristo realmente entra y comienzan a tirarle elogios y la rama que es por eso que se celebra domingo del Rama. Ok, por eso que celebramos domingo del Rama, porque eso era lo tradicional de sacar los ramos y hacer crucecita con ella y ponerlo en nuestra puerta y cuestiones así, porque sí ocurrió, eso ocurrió. Jesucristo entró a Jerusalén de una manera triunfal para que se cumpliera con la profecía, para que el pueblo entendiera que la esperanza que todos estaban esperando llegó. Asimismo, como cuando él abrió el libro en la sinagoga y él dijo: hoy se cumple este dicho. Asimismo, Jesucristo nuevamente permite que el pueblo sepa que la profecía se cumplió. ¿Vale? Pero dentro de esa profecía que se cumplió, faltaba la parte más importante: su muerte y resurrección. Su muerte y su resurrección, que es lo que realmente sellaría el compromiso de Dios con el hombre. Un compromiso que ya fue sellado. Pero nosotros, cada uno de nosotros individualmente, somos los que entramos en ese sello y nos lo colocamos, y hay quienes todavía no lo aceptan. Hay quienes todavía no entienden ese plan de Dios. ¿Sí, hermano? Hay quienes están en la iglesia por tanto tiempo y no han entendido el plan de Dios. No han entendido, hermano, que no hay una falsa expectativa sobre el plan de Dios, sino hay una falsa expectativa en lo que nosotros creemos que debía de ser. Allí está la falsa expectativa, ¿no? Al punto de que muchos creyentes hacen cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Y creen que si no lo hacen, no serán salvos. Cuando ya hay algo estipulado, crea en el Señor, guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre.
No hay nada más. Pero nosotros ponemos obstáculos. Hacemos lo mismo que hizo Judas al querer presionar para poder manejar alguna situación en donde el Señor no nos ha mandado a eso. Él no nos ha mandado a eso. Él solo quiere que nosotros aceptemos el regalo que se nos dio. Que creamos en que una vez que aceptamos ese regalo, podamos creer y esperar en su venida haciendo el bien, sin hacerle mal a nadie. Ya nosotros somos cristianos. Si es que creemos que Él murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados. Nosotros no tenemos que hacer cosas que las personas hacen que yo a veces no lo entiendo. Porque es como si dudaran de que el plan se hizo, sino que falta algo que yo tengo que aportar. Y lo único que nosotros tenemos que aportar es nuestra fe. Nuestra fe es lo único que tenemos que aportar, nada más. ¿Y cómo podemos ayudar? Es que nuestra fe, lo que aprendimos, lo que creemos, ayudemos a otros para que también puedan alcanzar ese grado de fe. Por eso existe la evangelización. Por eso existe la predicación de la palabra. Por eso existe de que nosotros estamos aquí gozosos porque alabamos y glorificamos al Señor. Eso, llenen su energía en eso, hermano. Alaben al Señor. Manifiesten su gozo de saber que Dios está contigo en todo tiempo. Eso es lo que realmente el cristiano debe hacer. El cristiano no debe estar preocupándose por nada que lo pueda sacar del mismo contexto de lo que es el plan de Dios. El plan de Dios ya está hecho. Jesucristo murió, resucitó y viene pronto. Y viene en busca de una iglesia preparada. Personas que tengan aceite en su lámpara. Personas que sepan de que Él dijo que vendría y Él volverá. Gloria a Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer, hermano. Tengamos mucho cuidado, hermano. No voy a entrar mucho en detalle, porque eso es parte del Viernes Santo y de la otra semana. Pero observen lo que sucedió con Judas y cuídense para que Satanás no entre en ningún de ustedes. Satanás logró encontrar un medio, alguien en que él podía utilizar para que el plan de Dios cayera. Y como Dios es Dios, Él fue el que cayó. Porque se necesitaba que la gente no creyera en los milagros de Dios. Era necesario que la gente dijera, crucifíquenlo. Porque si no dijeran crucifíquenlo, entonces Él reinaría. Pero no era ese el plan de Dios. Porque la redención es por sangre. Es por sangre la redención, hermano. Y
Y esa sangre, ¿a quién hay que presentárselo? Es al Padre. Porque la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que dar su sangre inocente para que esa redención se diera. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Él dio su sangre. Él fue a la cruz del Calvario. Hermano, todo se preparó. Tenían que esperar que fuera el tiempo de los romanos, porque los romanos eran los que crucificaban. No podía haber sido en el tiempo de Nabucodonosor, porque lo hubieran echado al fuego o a los leones. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era crucifixión. Su sangre tenía que ser derramada en la cruz del Calvario. Esa era la única manera de poder celebrar la Pascua que ya se había celebrado en el tiempo de Egipto, cuando se agarró al cordero y se le mató y se tomó su sangre y se lo puso en los dinteles de la puerta. ¿Para qué? Para que la muerte no pudiera entrar. La sangre de Cristo está en los dinteles de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Todos nosotros somos parte, estamos impregnados con la sangre de Cristo porque hemos creído en Él, para que la muerte no tenga permanencia en nosotros. Nosotros vamos a morir, pero la muerte no va a poder tener permanencia en nosotros, porque la sangre de Cristo pagó para que nosotros pudiéramos ser liberados de la muerte eterna. Y aún la muerte morirá, porque ese era el plan establecido. El plan no podía ser a medios, hermanos, no podía ser a media. Hubiera parecido algo elegante de que, bueno, de todo modo, no lo crucifiquen y Roma, vete para otro lugar, porque Jesucristo está con nosotros. Así no era. Tenía que morir. Porque teníamos que vencer a la muerte, no a Roma. Roma no era el problema, es la muerte. Una muerte que va a venir a la vida de cada uno de nosotros, pero no va a permanecer. Al tercer día, Jesucristo se levantó de la muerte, para que la última profecía se lograra cumplir en Él. Venció la muerte. Y el que venció la muerte por causa de Él, nosotros también somos más que vencedores. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo.